Listo. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por, Buenas. ok. Gracias por acompañarnos en esta exposición sobre el libro El Divino Arte de Vivir, que es una recopilación de las enseñanzas de la fe Bahá'í sobre algunos actos de una vida que se lleva desde una perspectiva espiritual. Algunos digo porque las enseñanzas Bahá'í son vastas y el libro recopila algunas de las conductas para poder llevar una vida espiritual. Como ustedes pudieron ver en la invitación, incluí una cita que a mí particularmente me gusta mucho y tiene relación directa con el tema, el contenido del libro y el contenido de la exposición que voy a hacer. Y la cita dice que el progreso a lo largo del camino espiritual es interminable. El progreso a lo largo del camino espiritual es interminable. Si meditamos sobre las palabras que indica la cita, podemos de inicio pensar en que es una situación de cambio, de transformación, de continuo crecimiento. Yo creo que es importante, antes de entrar con mayor detalle, hacer algunas aclaraciones sobre la condición de cada uno de nosotros como individuos. Bueno, lo primero es que cada persona es diferente, diversa, con talentos y capacidades particulares. Además, cada uno de nosotros tiene una historia de vida, entendida esta, pues la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha tenido una familia particular, vivencias particulares. Eso determina nuestro pensamiento y por consecuencia también nuestra forma de actuar. Dentro de esta historia de vida también podemos indicar que hemos tenido esas particularidades de la familia, desafíos, oportunidades de todo tipo, de trabajo, de estudio, de vivencias en general. Pero además y sobre todo, cada uno de nosotros tiene una forma particular. Hola, Clelia. Una forma particular de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir con la transformación de la sociedad. Podríamos llamar que este crecimiento espiritual e intelectual y la forma en que el individuo aprovecha estas cualidades para transformar la sociedad es un doble propósito moral. Aquí me quisiera detener un momentito con esta concepción de este doble propósito moral, porque tradicionalmente, desde las concepciones del pasado, se concebía que la transformación era particular, era individual, que el individuo nada más tenía una responsabilidad consigo mismo solamente. Hoy por hoy, la necesidad de que esa transformación individual tenga un efecto en el mundo, en los demás, en la sociedad, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y porque en la base de la humanidad está el individuo. Entonces eso ya nos va dictando la importancia de que la responsabilidad de nuestros actos también tiene un impacto con la humanidad. Entonces, esta es una visión que puede llegar a hacer que el individuo tome una conciencia diferente hacia la construcción de una civilización. ¿Qué civilización queremos construir?
Todos estamos básicamente pendientes de nuestros sentimientos, de nuestros proyectos de vida, tanto presentes y de cómo van evolucionando. Pero ¿sobre qué base es que nosotros valoramos esto? ¿Cuál es la base para el cambio, para esa evolución? Bueno, este libro, El Divino Arte de Vivir, voy a exponer a grandes rasgos sobre algunos parámetros para llevar una vida desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué pensar? Obviamente no vamos a desligar lo espiritual de lo material, porque no lo podemos desligar. El ser humano desde su propia naturaleza, en su propia naturaleza coexisten dos condiciones, una material y una espiritual. Pero definitivamente la que le da sentido a esta vida es el aspecto espiritual, es el marco sobre el cual nosotros eh, evolucionamos, evolucionamos espiritualmente. Pues llamémosle para llevar una vida mejor. El libro tiene varios capítulos, pero hay uno sobre este, que es el más grande, ¿verdad? El que tiene más elementos, se refiere a las aplicaciones prácticas de la vida espiritual. También trata el tema de la oración y la confianza, pero voy a empezar por el tema, los capítulos que tienen que ver con estas aplicaciones prácticas de la vida espiritual. Inicia con el tema del servicio y entendemos popularmente el servicio como hacer algo por los demás, pero desde un punto espiritual lo vemos desde una perspectiva un poco más amplia e integral. Y les leo: los frutos del árbol del hombre siempre han sido y son un carácter digno de alabanza y hechos encomiables. Entonces, si valoramos esa cita, podríamos pensar que para dar servicio requerimos como condición primaria tener una actitud para dar ese servicio, porque definitivamente si damos servicio esperando una recompensa, entonces no estamos hablando de servicio, ¿verdad? Entonces tiene que ser un servicio deseando el beneficio, el bienestar de los demás. Ese es un rasgo particular. También al tener una actitud de este tipo, nosotros nos vemos beneficiados porque en esa actitud desarrollamos también un carácter loable, digno de alabanza. Discúlpenme un momentito, por favor. Disculpen. ¿Se escucha? ¿Se escucha, sí? Ok. Entonces, como les decía, una de los primeros puntos es actitud de servicio desinteresado por amor básicamente hacia los demás. Otro elemento importantísimo que la humanidad ya ha ido identificando es la enseñanza a los niños, la educación de los niños. Bueno, es que si lo hemos escuchado de las autoridades educativas, que en los niños está el futuro de la humanidad a 2, 3 décadas. Entonces, ¿cómo debe ser esa educación de los niños? Es una educación integral,
donde se enaltece, se educa, se nutre, no solo el pensamiento, sino también el alma. En la misma medida en que el cuerpo requiere alimento, el alma requiere también un alimento espiritual. ¿A través de qué? Bueno, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Porque hemos experimentado y lo experimentamos todos los días a través de la oración, que es la que nos da guía, la que nos da dirección. Otro elemento que se toca en el libro es el trabajo, pero un trabajo con devoción, visto como una herramienta para el servicio a los demás, la generosidad y la donación. La generosidad entendida como una actitud de bondad hacia los demás, no necesariamente material, porque generalmente cuando nos hablan de generosidad pensamos que nos van a dar algo, pero es que ese algo puede ser el tiempo, la energía, el apoyo, la comprensión. Eso es parte de la generosidad, darnos a los demás. La cortesía. Dice Bahá'u'lláh que una lengua amable es el imán del corazón humano. Entonces, nosotros con cortesía podemos lograr tener mayor empatía hacia los demás, tener más acercamiento, mayor entendimiento. Hasta los problemas más grandes se pueden solucionar siguiendo una actitud de cortesía, que nos sintamos todos bienvenidos e involucrados. El desprendimiento. Tenemos tal vez una tendencia, la humanidad tiene una tendencia a tratar de controlarlo todo, a planificarlo todo y a poner toda su confianza en el ser humano. Pero nuestras enseñanzas nos dictan que debemos ser desprendidos de todo salvo de Dios y renunciar a todo salvo a Dios. Lo que me lleva entonces al tema del sacrificio. Vemos también el sacrificio como algo negativo, como que nos están quitando algo, que vamos a perder algo. Pero cuando lo vemos desde un sentido espiritual, el sacrificio es una forma de renunciar a algo por algo mayor. Contentarse con lo que Dios nos ordena, contentarse con lo que Dios nos confiere. La justicia, un tema tratado desde diferentes ámbitos del conocimiento, el saber y la práctica humana, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, incluso, pero básicamente la justicia es tratar a los demás como deseáramos que nos trataran a nosotros mismos. También es pensar justicia hacia los demás y justicia con uno mismo, porque todos provenimos de Dios, todos tenemos el derecho a ser tratados con justicia. Entonces nosotros mismos tenemos que empezar por visualizar que al ser justos también nos involucra a nosotros mismos. Ser obedientes y humildes. En el tema de la obediencia, a mí me llama personalmente la atención el tema de que a veces se interpreta mucho, incluso temas bastante bonitos y positivos, pero no debemos perder la perspectiva de que la obediencia se la debemos a Dios, no a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros interpretamos, porque la guía de la humanidad es la religión. Y ese es nuestro marco, por decirlo de alguna manera, de trabajo. Si nosotros no nos acercamos a esa guía, entonces como un avión que no tiene las luces para saber dónde aterrizar, pierde la orientación. El amor a Dios y el temor a Dios es otro de los temas que el libro incluye,
pero visto desde el tema, se usa la analogía de que si nosotros amamos a alguien, nuestro deseo más grande es estar cerca de esa persona que amamos. Alejarnos es, es algo que nos afecta. Entonces, cuando amamos a Dios, lo que queremos es agradar a Dios, que esa cercanía es lo que nos da fortaleza, es la que nos da alegría. Entonces, verlo así, porque algunas veces hemos escuchado que la gente cuando sabe de las leyes que hay que seguir, lo ven casi como un castigo, pero realmente las leyes son una protección para nosotros mismos. Dios no necesita que nosotros cumplamos leyes. Las leyes nos protegen a nosotros mismos. Estoy hablando de las leyes de Dios. Voy a incluir aquí el tema de la confianza de una vez, aunque en el libro viene como un título aparte, pero es una de las, si lo ven, todas estas son algunas de las cualidades espirituales que nosotros practicamos y ahora voy a hablar de los 3 niveles, llamémosle de comprensión de una actuación bajo parámetros espirituales. Entonces son cualidades espirituales como servicio, devoción, enseñanza a los niños, generosidad, cortesía, amor a Dios, desprendimiento, sacrificio, justicia, obediencia y humildad. Y finalmente, confianza. Entonces tenemos varios niveles de confianza, por llamarlos de alguna manera. Está la confianza en Dios y la exhortación es no mirar nuestras propias debilidades, porque si vemos nuestras propias debilidades, siempre vamos a estar en desventaja, siempre nos vamos a sentir sumamente limitados. Que la fuente de todo sea Dios. Les voy a leer esta cita que a mí también me gusta mucho, que dice que la fuente de todo el bien es la confianza en Dios, la sumisión a su mandato y alegría en su santa voluntad y placer. La fuente de todo el bien es la confianza en Dios, la sumisión a su mandato y alegría en su santa voluntad y placer. También está la confianza en las dificultades. En las dificultades es cuando el ser humano siente mayor reto porque pierde, por decirlo de alguna manera, su estado de confort. Y es cuando normalmente se vuelve más hacia Dios, porque tiene la evidencia latente de su debilidad. Entonces, también en las dificultades, tener confianza en Dios, tener confianza en Dios más que en uno mismo, pero hay que ser esmerado y cuidadoso, dicen las enseñanzas. No abandonarse y ser negligente con nuestras responsabilidades, porque nosotros también tenemos una responsabilidad sobre nuestra propia vida. Esperar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios la podríamos explicar como que Dios es tan misericordioso que nos da más allá de lo que nosotros nos merecemos. Entonces, tiene relación directa con el tema de la justicia. Dice Bahá'u'lláh que la justicia se sienta sobre 2 pilares, que es la recompensa y el castigo. Pero que si Dios fuera justo con nosotros, posiblemente recibiríamos muchos castigos. Entonces que Dios es infinitamente misericordioso. Nos da sin merecer, sin nosotros merecerlo. Y finalmente, lo que envuelve toda la relación divina con la humanidad, que es el convenio, la alianza. Y en el tema de la confianza es que el ser humano debe tener confianza en que siempre va a contar con la guía divina.
todo este tema de las virtudes o cualidades espirituales se enmarca dentro de lo que es una actitud, le llamamos nosotros una categoría de crisis y victoria. ¿Qué es crisis y victoria? Es como visualizar una montaña. Nosotros subimos una montaña, pero también tenemos que bajarla. Eso es parte de la dinámica en la vida. Continuamente estamos teniendo logros, pero también pruebas, desafíos, dificultades. Vistos espiritualmente, son oportunidades de aprendizaje también. Entonces, aunque a veces nos sintamos un poco desalentados, tenemos que visualizar que esas son oportunidades también de aprendizaje para nuestro propio crecimiento. Porque básicamente nosotros podemos gobernar en alguna medida nuestros sentimientos y nuestras actuaciones, ¿verdad? No en alguna medida los debemos gobernar, pero no podemos controlar. Y aún más, dentro de nosotros mismos, dependemos de Dios. Entonces siempre tenemos una actitud de crisis y victoria, nos permite tener siempre una actitud hacia el crecimiento, hacia la transformación, hacia la evolución. Volviendo entonces al tema de estas cualidades, estas aplicaciones prácticas de la vida espiritual, hay, hay, una, hay un elemento muy importante que tiene que ver con el aprendizaje. Uno muy básico es cuando, por ejemplo, leemos una cita y nos llama la atención y llegamos a un nivel de entendimiento del contenido, posiblemente de inicio literal y después de contenido de un texto. Pero el asunto no termina ahí, porque eso es un tema que nos podría dar entonces a la reflexión y a la profundización del contenido de esas aplicaciones prácticas de la vida espiritual. Pero a lo que, si queremos, como dice aquella cita que les leí al inicio, de que el progreso a lo largo del camino espiritual es interminable, el progreso espiritual no es una actitud solamente reflexiva, sino es una actitud que requiere actuar. Entonces, volviendo al tema de los niveles de comprensión, debemos comprender cuál es esa aplicación de la vida espiritual y por consecuencia dar como un salto a un acto, a generar hechos, a dar servicio. Porque si no, entonces nos quedamos casi que en un nivel contemplativo. Quisiera entonces, para ir cerrando, que para construir, cumplir objetivos, se requiere una actitud de perseverancia. Es como construir una casa. Si yo no persevero, pues me queda la casa sin el techo, sin las ventanas, no puedo vivir ahí, ¿verdad? Para construir hay que perseverar. Por eso es que al principio veamos esa cita, de que el progreso es un largo camino que requiere constancia para construir. Por supuesto, lograr la excelencia no lo podemos lograr porque excelente solo es Dios. Lo que hacemos nosotros es esforzarnos continuamente para tener una vida, para vivir espiritualmente y para que ese vivir lo podamos denominar como un divino arte de vivir. Bueno, esta es mi intervención. Me gustaría saber si tienen este, algún aporte, observación, ¿qué les pareció? Pues suena como un libro muy interesante. No sé si es un libro que se puede adquirir, si ya es solamente de colección. El divino arte, bueno, el mío es de colección, está catalogado como antigüedad, porque es una edición
una antigüedad como yo. Es una, es una edición de los años 70, pero sí, hay diferentes publicaciones, Fabio, se podría conseguir Mm. con mucho gusto si no lo prestamos o lo fotocopiamos. Pero es Sí. una recopilación muy bella. Ujú. Ah, bueno. Sí, estaría Sí, a bueno. mí también me gustaría mucho poder leerlo, ¿verdad? Como para, porque se escucha demasiado interesante. El- la Hoy ando fatal después de todas las clases. Digamos lo que nos comenta usted, ¿verdad? Ahorita, como el resumen que hace del libro, Ujú. me parece que sí, es un libro bastante interesante. Hay temas ahí, como, ¿verdad? Que se puede profundizar muchísimo más. Entonces sí, Ujú. sí me llama mucho la atención. Sí. Sí, de hecho, Fiorella me mandó varias sobre la meditación. Preguntarle si lo sacó de ahí. Ah, sí. Me mandó. Lo saqué de ahí. Y, ay, Fio, es que estoy hoy fatal, hoy del cuello, entonces me acosté aquí en el suelo. Ay, Sí, es para pobrecita. estirar un poquito es que la compu hoy esta semana anduvo mucho. Pero lo que vos me mandaste de aquí, de este libro, salió, ¿verdad? Sí, Sí, oración y meditación. exacto. Exactamente. Me mandó Está, sí, en la lindas. página 26. ¿Te gustó? Ajá, sí, pero no sabía que eran de este libro. Hasta que Sí, ahorita me dijo Fabio que hay un capítulo de ese tema. sí, Es que los beneficios de la oración. Ujú. ya lo encontré en PDF el libro. Ya lo encontró, mira, en PDF. Ah, ok, ok. Ay, envíamelo, envíamelo. Creo que Mireille, que estaba intentando hablar, Mireille, pero es que tiene el micrófono apagado, entonces no le escuchamos. Sí. A ver, Ay, vos podés. quitarle el mute. Ask to unmute. No, tiene que quitarlo ella. Ajá. Quite usted, Mirei, Abajo. encienda usted. mirei, toque toque la pantalla, eso es, ahora sí, lo toca nuevamente y está totalmente a la izquierda, hay una cosa como un microfonito. Está la parte del video. Veo que el Está, del exacto. video sí puede activarlo y desactivarlo. A la par está el de silenciar. Entonces ahí también. Totalmente a la izquierda. Ahí. Vea qué grande Angie. Ahí Ajá. está, Sí, ya sí, sé. claro. Sí. Angie, el micrófono lo tiene desactivado, por eso no, ya ahí. Sí, ya, ahora sí. Hola, ahora sí. Eso es. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, yo lo que estaba viendo ahí, lo último que tocó el tema de Fiorella, es sobre la actitud de perseverancia. Muchas veces uno como que se desanima por una cosa u otra y Fiorella dice también otro tema sobre que solamente vamos a estar como observadores, nada más, ella lo dijo de otra forma, pero así lo entendí yo, que si no tenemos esta actitud de perseverancia, siempre vamos a estar así como, en otras palabras, como viendo los toros de la barrera y no hacemos nada. Y sí, muchas veces uno como que cae, pero la idea es volver a levantarse, ¿verdad? Y continuar. Y bueno, ese libro me pareció muy, muy lindo. De hecho, en algún lado en mi casa yo vi un libro de esos chiquititos, anaranjado. Hoy lo busqué y no lo encontré. Pero sí, sí, a veces uno necesita como volver a retomar muchas cosas en la vida. Gracias, Fiorella. Para servirles. Realmente, bueno, si ustedes me preguntan ahorita, en el 2020,
Para mí el libro número 1 del Instituto de Capacitación es fundamental porque es exactamente la herramienta que le permite a uno entrar en esta dinámica de reflexión, de comprensión, ¿verdad? De aplicación. Si lo vemos, el libro número 1 tiene 3 temas, que es la comprensión de los escritos, la oración y la vida después de la muerte, ¿verdad? Y esa primera unidad de comprensión de los escritos tiene una serie de citas que te ponen a pensar. Bueno, la primera es el mejoramiento del mundo, ¿verdad? ¿Cómo lograr el mejoramiento del mundo? Por medio de una conducta loable y correcta y por medio de hechos puros y hermosos. Entonces, lo vemos y hoy por hoy, pues estamos también tocando mucho el tema de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con lo de la pandemia, de cómo mejorar el mundo. Y nosotros hoy en la mañana hablábamos, Jordan y yo, bueno, yo le decía, y así quería, era una forma de, bueno, era algo que quería tocar, que una cosa es llevar una vida bajo parámetros religiosos y otra es llevar una vida diciendo que, como dice el guardián, una cosa es decir yo soy Bahá'í y otra es que llevamos una vida apegada a las enseñanzas, que es un poco el enfoque de la exposición de hoy, ¿verdad? Porque quedarnos en el primer nivel, como sabemos del instituto, ¿verdad? De ahí es una comprensión, es acercarse, tener contacto con la palabra creativa. Pero nuestra transformación espiritual no solamente requiere eso, requiere accionar, requiere que nosotros, pero también los demás se vean beneficiados con el contenido de esas enseñanzas, porque de ahí radica la transformación. Y hoy por hoy la transformación no es individual, es social, también no por la pandemia. Esa es la enseñanza de la fe Bahá'í. Preocuparnos por nuestro propio desarrollo, por el desarrollo de los demás, porque si no, este orden no va a evolucionar. Nos vamos a quedar en el viejo orden y no se trata de eso. Cada uno de nosotros es responsable por la construcción de ese nuevo orden mundial. Bueno, muchísimas gracias. Traté de apegarme al tiempo, ¿verdad? Y me alegro un montón Gracias. haber compartido con ustedes. Bueno, Gracias a todos. Okay. Bueno, Muchas gracias. ahí cualquier cosa estamos pendientes con gusto para servirles. Gracias a ustedes. Y los Luego. estaríamos anunciando si vamos a tener otra. ¿Ok? ok. Sí, Gracias. gracias. Entrando Elizabeth. Va llegando. Hasta luego. Bueno, Bueno. chao.